Unos minutos después de despegar de Yakarta, Indonesia, Lion 610, no tengo información de altitud confiable. Los instrumentos discrepan. los pilotos luchan por controlar uno de los aviones más nuevos, ¡Asciende! el Boeing Max 8, ¡Más! Ellos nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. y terminan cayendo en el mar de Java. Este fue un accidente muy grave. ¿Qué muestran los datos del seguimiento? Los investigadores indagan sobre una trayectoria de vuelo errática, Están fuera de curso y su altitud no es constante. un historial de problemas de mantenimiento, Si tuvimos problemas, desde luego. y descubren un software oculto e inestable. Parece que se activó el MCAS. ¿Qué es eso? Lo que descubren impacta al mundo y deja en tierra a toda una flota. El caso del 737 MAX claramente marcará un hito en la historia de la aviación. Son poco más de las 5 a.m. en Yakarta, Indonesia, y 181 pasajeros se preparan para un vuelo doméstico corto. En la cabina, el copiloto Jarvino realiza los procedimientos previos al vuelo. Están encendidas. El capitán de este vuelo es Bavie Suneya, que cuenta con más de 6.000 horas de vuelo. Los pasajeros están a bordo de la última versión del renombrado Boeing 737, conocido como Max 8. David Carver es un expiloto de pruebas de Boeing. El MAX es la cuarta versión del 737, uno de los aviones más exitosos de todos los tiempos, y nació básicamente de la necesidad de mejorar la eficiencia y el rendimiento. El Max 8 se ha convertido rápidamente en el avión más vendido de Boeing, con más de 300 ya en uso y casi 5.000 en los libros de pedidos. Lion Air había recibido hace 2 meses el que se usará en este vuelo. Lion 610, están autorizados a la pista 25 a la izquierda vía Sierra Charlie 1. Contacten a la torre cuando estén en posición. Lion 610, autorizados a la pista 25 a la izquierda, vía Sierra Charlie 1. Despejado sin tránsito. Chequeo previo al despegue. Flaps. Flaps 5. Indica 5. El vuelo 610 de Lion Air hará un viaje de 90 minutos desde Yakarta, sobre el mar de Java hasta la isla Bangka. La aerolínea de bajo costo realiza cientos de estos vuelos cortos a diario. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Y con 17.000 islas, debes poder prestar servicios de transporte de corta distancia para llegar a esos lugares. Y el MAX es el avión ideal para este tipo de operación. Lion 610, autorizados para el despegue en la pista 25. Comuníquense con la terminal este cuando estén en el aire. Lion 610, despegue autorizado. A las 6:20, el Max 8 despega de la pista de Yakarta. Pero de inmediato hay problemas. El control de comando del capitán comienza a temblar. Una alerta que indica que el avión entrará en pérdida. Configuración de despegue. ¿Qué pasa? Los pilotos no pueden identificar la fuente del problema. No les queda más remedio que seguir ascendiendo. Los pasajeros no saben que los pilotos están lidiando con algo inusual.
Lion 610, vuelen con rumbo 248. Luego sigan la salida por instrumentos normalizada. Lion Air 610. El controlador de tránsito aéreo no sabe que hay un problema en la cabina. Los pilotos reciben una alerta de que sus indicadores de velocidad aérea no concuerdan. Discrepancia de velocidad. ¿Qué pasa? ¿Solicitamos regresar a Yakarta? Tren de aterrizaje plegado. Lion 610, suban al nivel de vuelo 270. Aún sin percatarse de ningún problema, el controlador les indica a los pilotos que sigan ascendiendo hasta los 27,000 pies. Discrepancia de altitud. El copiloto ahora se da cuenta de que los altímetros también muestran lecturas contradictorias. Entendido. Discrepancia de altitud. Lion 610. Confirmen nuestra altitud actual, por favor. Lion 610, su altitud actual es 900 pies. Los pilotos tienen datos contradictorios sobre su altitud y velocidad aerodinámica. El capitán Tsuneya espera que su copiloto lleve a cabo el procedimiento para esta situación. Elementos de memoria, velocidad poco fiable. ¿Qué altitud debería solicitar? Sí. Solicita. Continúa. La situación está empeorando rápidamente. Al ascender sobre los 1000 pies, los pilotos aún no están seguros de su velocidad. Si vuelan demasiado lento, el avión podría detenerse y precipitarse. Solicita autorización para un circuito de espera. El capitán Tsuneya quiere llevar el avión a un lugar donde pueda dar vueltas y solucionar el problema. Lion 610, solicito autorización para circuito de espera. ¿Cuál es la naturaleza de su problema? Tenemos un problema de control de vuelo, Lion 610. ¿Dónde está? Velocidad. No aparece velocidad no fiable. Está ahí. La encontré. Si el piloto automático está activado, desactívelo. No todas las fallas son emergencias importantes. Las listas de control se diseñan para calificar o evaluar la gravedad de una falla del sistema. A los pilotos los entrenan para revisar metódicamente cada paso. Si el empuje automático está activado, desactívelo. Desactivado. Pero la lista de control no ayuda. Ok. Ahora que vuelan a 5000 pies sobre el mar, el capitán Tsuneya lucha por mantener la nariz del avión arriba. Vector de trayectoria de vuelo no confiable. Lion 610, giren a la derecha en dirección a 070. Establecer la altitud de cabeceo. Entendido, rumbo a 070. Lion 610, ahora están descendiendo. Tenemos problemas de control y estamos volando manualmente. 610, mantengan el rumbo 050. La cabina se habría dado cuenta de que el avión no ascendía con normalidad y que no se nivelaba. También deben haberse sentido las subidas y las bajadas. El capitán Tsuneya ha estado luchando para evitar que la nariz del avión se incline hacia abajo. Toma el control un momento. Y ahora le asigna la tarea a su copiloto Tengo el control. para poder identificar y solucionar el problema. Es muy... El copiloto también tiene dificultades para mantener el nivel de la aeronave. Había una amplia variedad de problemas que tenían que solucionar. Y lo primero era responder qué tenían en común todas esas fallas, porque así es como empiezas a resolver los problemas. El vuelo 610 vuela erráticamente sobre el mar de Java y cada vez es más difícil de controlar.
La vida de todos a bordo ahora depende de que los pilotos resuelvan el problema No sé dónde estamos. y que puedan aterrizar el avión de forma segura. Lion 610, no tengo información de altitud confiable. Los instrumentos discrepan. Entendido. Sin restricciones. Cuando una aeronave declara una emergencia, la tarea principal del controlador es brindar asistencia a ese avión. El controlador permite que el vuelo 610 vuele a cualquier altitud que elijan los pilotos. Despejen el tránsito, 3000 pies por encima y por abajo. Eso haremos. ¿Qué altitud prefieren? Va en picada. Tranquilo. Ahora el vuelo 610 va a toda velocidad hacia el mar Velocidad, levante y vuelo. los pilotos se quedan sin opciones. Terreno, levante vuelo. ¡Asciende! ¡Más! ¡Más! Terreno, levante vuelo. Lion 610, control. Lion 610, control. CityLink 882, mantengan la posición actual. ¿Ven al Lion 610? ¿Un Boeing 737 MAX 8? Negativo, no hay otros aviones a la vista. «30 minutos después de caer al mar de Java, se localizan los restos del vuelo 610 de Lion Air. No hay sobrevivientes. Los familiares de los pasajeros van a Yakarta para recibir asesoramiento psicológico. Mientras esperan la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, los investigadores de la rama de accidentes de Indonesia, la KNKT, necesitan entender por qué uno de los aviones nuevos más vendidos del mundo cayó del cielo. Bueno, ¿qué muestran los datos del seguimiento? Al trabajar con los datos del Centro de Control de Tránsito Aéreo, los investigadores de la KNKT se centran en la trayectoria de vuelo del Lion Air 610. Están fuera de curso y su altitud no es constante. A partir de estos datos, nos enteramos de que la altitud del avión estaba fluctuando. Siguió ascendiendo y descendiendo. Queríamos averiguar por qué el piloto no pudo mantener el avión a una altitud constante. Los investigadores necesitan saber si el controlador puede informarles sobre los problemas que enfrentaban los pilotos. Informaron que tenían un problema de control. Lion 610, ¿cuál es la naturaleza de su problema? Tenemos un problema de control de vuelo, Lion 610. Solo dijo eso, un problema de control de vuelo. Poco después, informaron que sus instrumentos eran poco fiables. Lion 610, no tengo información de altitud fiable. Los instrumentos discrepan. Entendido. Sin restricciones. Y eso fue todo. De la información que recibimos del controlador, no tuvimos la impresión de que el piloto estuviera bajo presión. El tono del piloto era normal. No parecía que estuviera estresado. Como los pilotos del vuelo 610 informaron problemas de control de vuelo e instrumentos poco fiables, los investigadores se preguntan si los últimos registros de mantenimiento pueden explicar qué provocó la caída del MAX 8 a solo 11 minutos del despegue. El vuelo tenía problemas de control. En ese momento, necesitábamos saber más sobre el historial de mantenimiento del avión. ¿Reemplazaron el sensor de ángulo de ataque el día anterior? Hay 2 sensores de ángulo de ataque en el 737 MAX 8. Los sensores calculan el ángulo entre el ala del avión y el aire que se aproxima. Sus datos ayudan a determinar si las alas proporcionan suficiente sustentación. Es una información muy importante.
Los pilotos deben tener algún tipo de advertencia de que están entrando a pérdida. Y eso es lo que indica el sensor de ángulo de ataque. Durante varios días, el sensor del lado izquierdo había dado lecturas defectuosas. Finalmente lo reemplazaron antes de que el avión volara de Bali a Yakarta, un día antes del accidente. Los investigadores entrevistan a los pilotos que volaron el mismo avión horas antes del accidente para determinar si hubo algún problema con el nuevo sensor. Si tuvimos problemas, desde luego. Entrevistamos a los pilotos del vuelo 043. Nos dijeron que después del despegue también habían tenido problemas. Lo que escuchan los investigadores es escalofriante. El capitán explica que cuando despegó de Bali, hubo alertas simultáneas de que sus indicadores de velocidad y altitud habían fallado. Discrepancia de velocidad y altitud. Unos segundos más tarde, la alerta vibratoria del MAX 8 se activó, lo que indica una entrada a pérdida inminente. Sigue ascendiendo. Tren plegado. Todos los aviones modernos tienen 3 juegos de instrumentos de vuelo con alimentación propia y que indican la velocidad aerodinámica, la altitud y la actitud del avión. Si hay una discrepancia, se puede determinar cuál está dando datos imprecisos. Tus instrumentos funcionan. Tienes el control. La falla era en mi lado, así que cedí el mando. Flaps retraídos. El capitán ajusta sus instrumentos defectuosos para que muestren los datos del lado del copiloto. Levante vuelo. Va en picada. Asciende. Compensa. Ahí fue cuando el avión comenzó a caer en picada una y otra vez. El capitán informa que el avión inició una serie de descensos no solicitados. Compensa. Eso. Para mantener al avión ascendiendo en un ángulo constante, los pilotos establecen la posición de su estabilizador horizontal en el despegue y realizan pequeños ajustes durante el vuelo. A eso le llaman compensar. La compensación la ajusta el piloto automático o los pilotos manualmente. Pero cada vez que el copiloto intenta compensar la nariz, el sistema automatizado la empuja hacia abajo. Al copiloto le resulta casi imposible mantener el avión en ascenso. El sistema de compensación en un jet moderno debe ser muy poderoso. En muchos casos, es más poderoso que la columna de mandos. Por alguna razón, el estabilizador del MAX 8 continúa moviéndose independientemente y empuja hacia abajo la nariz del avión a pesar de las órdenes del copiloto. Veamos qué dice el manual. Cuando el sistema automatizado mueve el estabilizador, también hace girar un gran timón que se encuentra entre los dos pilotos. Esto les indica que el sistema está ajustando la compensación. Cuando el capitán se inclinó para mirar el manual de la lista de control y resolver el problema durante el vuelo, el ingeniero de vuelo le notificó que el compensador se movía anormalmente. Estabilizador descontrolado. Apagaré el sistema. Los pilotos notan que el sistema de compensación automática del estabilizador no funciona bien. Sigue empujando la nariz hacia abajo. El problema se resuelve al desactivar el sistema. Cuando desactivaron la compensación, el sistema ya no hizo descender la nariz. Desactivar el sistema solucionó el problema. Los investigadores se enteran de que los pilotos hicieron algo asombroso. Y continuamos. ¿Continuaron? Si hubieran decidido regresar y aterrizar en Denpasar, solo les habría llevado 5 a 10 minutos. Y podrían haber aterrizado de forma segura, pero decidieron seguir volando a Yakarta. Lion Air 43, continuamos hacia Yakarta. Después de una cuasi catástrofe con instrumentos poco fiables y la alerta vibratoria al máximo, los pilotos decidieron continuar el vuelo de 90 minutos a Yakarta. Nos sorprendió que continuaran el vuelo.
Los pilotos lograron hacer un aterrizaje seguro en Yakarta e informaron del problema al personal de mantenimiento. Informé el problema y completé el registro de mantenimiento del vuelo. Si el avión experimenta una falla anormal o inusual del sistema, entra en el registro de mantenimiento. Discordancia de velocidad y altitud, pero ¿no dicen nada del problema con el estabilizador? Los investigadores se sorprenden al saber que el capitán del vuelo anterior no dijera nada sobre el estabilizador descontrolado o lo que hizo para corregirlo. Estabilizador descontrolado. Apagaré el sistema. La vida de los pasajeros y de los pilotos del siguiente vuelo depende de que completes correctamente los informes. Buenos días. Buenos días. Terminaron de cargar. Deberíamos poder salir de aquí a tiempo. Unas horas después, los pasajeros y la tripulación del vuelo 610 abordan la aeronave sin tener conocimiento ni alertas de los problemas que habían enfrentado los pilotos anteriores horas atrás. Combustible. Bombas encendidas. ¿Acaso la repetición del problema en este avión provocó la muerte de los 181 pasajeros y 8 tripulantes? Los equipos de búsqueda y rescate tardan 3 días en localizar la señal procedente del registrador de datos de vuelo del MAX 8. Los buzos lo recuperan a una profundidad de 35 metros. El registrador conservó los datos del vuelo del accidente y de 18 vuelos anteriores que abarcaban casi 1.800 parámetros diferentes. La alerta de precaución general se activó en cuanto despegaron. Probablemente porque la velocidad y la altitud no concordaban. La alerta vibratoria se activó aquí. Los datos muestran la repetición del problema en el vuelo anterior. Las lecturas defectuosas causadas por la discrepancia entre los sensores izquierdo y derecho del ángulo de ataque. A partir de la información del registrador, nos enteramos de que el avión tenía lecturas de ángulo de ataques defectuosas, que afectaron a ambos vuelos de forma similar. Los valores de los ángulos de ataque izquierdo y derecho tienen una diferencia de 21 grados durante todo el vuelo. Sospechamos que el nuevo sensor instalado en Bali era defectuoso o el proceso de instalación se realizó incorrectamente. El mecánico que reemplazó el sensor antes del vuelo de Bali a Yakarta no se aseguró de que estuviera calibrado, lo que generó lecturas defectuosas. Hay un procedimiento que habría demostrado que daba errores y que no funcionaba. Firmaron que lo habían realizado y no pudieron haberlo hecho. En el MAX 8, el sensor de ángulo de ataque no solo mide el ángulo del avión. Discrepancia de altitud. Ayuda a calcular velocidades y altitudes precisas. Eso explica por qué la velocidad y la altitud no coincidieron durante todo el vuelo. El sensor defectuoso en el lado del capitán generó una diferencia entre las pantallas de velocidad y altitud del lado izquierdo y derecho. Y luego está esto. Los datos muestran que por cada registro de compensación de nariz ascendente, había una entrada de compensación de nariz descendente automática. Es lo que descubrió la tripulación del vuelo 43. Los datos muestran que por alguna razón, el sistema de compensación automático del avión hacía descender constantemente la nariz del avión mientras los pilotos luchaban por elevarla. 26 comandos de descenso de nariz. Esto no me parece un estabilizador descontrolado. Un estabilizador descontrolado es una falla común del sistema de compensación y generalmente es un movimiento continuo y no solicitado del estabilizador. La NTSB trajo a un representante de Boeing para ayudarnos en nuestra investigación. Les pedimos que explicaran por qué en el vuelo 610 y en el 043 el mismo avión continuó inclinándose hacia abajo. Necesitábamos su ayuda. Intentamos comprender estos registros automáticos.
Parece que se activó el MCAS. ¿Qué es eso? Boeing señala el desconocido sistema automatizado llamado MCAS, el sistema de aumento de características de maniobra. Fue la primera vez que oíamos del MCAS. Para comprender qué pudo haber causado el accidente del vuelo 610, los investigadores deben remontarse 7 años, hasta el año 2011, cuando Boeing anunció por primera vez el desarrollo del MAX 8. El 737 MAX nació básicamente de la necesidad de mejorar el rendimiento y las ventas del 737. En el año 2010, el principal competidor de Boeing, Airbus, dio a conocer el A320neo, un avión de vuelos cortos y consumo eficiente. Fue un éxito inmediato entre las aerolíneas cuando el precio del combustible estaba en alza. A Boeing la tomó por sorpresa. El consumo de combustible del A320neo era mucho más eficiente. Entonces, de repente, se enfrentó a un dilema. ¿Diseñaba un nuevo avión, un proyecto de 4 o 5 años? ¿O modificaba el 737? Pero hubo problemas al transformar un avión que fue diseñado en la década de los 60 para convertirlo en un avión rápido que consumiera poco combustible. Para mejorar el rendimiento del MAX, decidieron instalar motores más grandes y con un consumo más eficiente. La única forma de hacer que esos motores más grandes encajaran era deslizarlos hacia adelante en las alas. Los ingenieros de diseño tenían un problema con la distancia entre el suelo y los motores. Y en el 737 no puedes aumentar el tamaño del tren de aterrizaje principal debido al tamaño de la bahía del tren. Tiene que caber ahí. Lo único que podían hacer era mover los motores más hacia adelante y arriba. Eso resolvió un problema, pero creó otro. Hizo que el 737 se inclinara hacia arriba a bajas velocidades, en especial cuando ya estaba en una posición de nariz elevada, como en los despegues. Entonces crearon un software que reconocería cuando el avión se acercara a la pérdida y nivelaría artificialmente la nariz hacia abajo. Y lógicamente recurrieron al sistema de compensación para hacerlo. ¿Y ese es el problema que resolvieron con el MCAS? Sí, hizo que el MAX fuera como cualquier otro 737. El MCAS fue un diseño para un evento de muy baja probabilidad. ¡Va en picada! ¡Va en picada! Tranquilo. ¿Y cómo los entrenaron para responder? No se les entrenó, no específicamente. ¡Asciende! ¡Más! ¡Más! La solución de alta tecnología de Boeing a un problema de diseño podría inadvertidamente haber puesto en riesgo a miles de pasajeros en todo el mundo. Para eliminar la necesidad de una costosa formación de pilotos, Boeing tuvo que convencer a las autoridades de que el MAX 8 se manejaba igual que todos los anteriores 737. Distintas características de manejo requieren automáticamente más tiempo en el simulador y entrenamiento. Boeing argumentó que dado que el MCAS operaba en segundo plano sin la necesidad de ninguna intervención del piloto, no afectaba el manejo del avión. Aquí ni se menciona al MCAS. Boeing nunca incluyó una mención del MCAS en los manuales de control de vuelo. Argumentó que como el sistema no estaba bajo el control de los pilotos, no debería incluirse. Es como si el sistema no existiera. Boeing cree que es un sistema automático por motivos de seguridad y no tiene nada que ver con la operación del piloto. Según Boeing, el sistema MCAS mueve automáticamente el estabilizador del avión para empujar la nariz del avión hacia abajo si comienza a elevarse bajo circunstancias muy específicas. Solo se activa cuando se cumplen estas 3 condiciones. Boeing explica que el MCAS solo se activa cuando detecta que el ángulo de ataque es excesivo, cuando el piloto automático está apagado y cuando los flaps están retraídos, una combinación extremadamente rara.
Los pilotos profesionales no suelen entrar en pérdida. Entonces, la probabilidad de que se active el MCAS se pensó que era extremadamente baja. Estos son los datos de ambos vuelos. Trágicamente, los datos muestran que debido al mal mantenimiento del sensor de ángulo de ataque en el vuelo 610, las tres condiciones se terminaron cumpliendo. La serie de problemas ocurrió cuando reemplazaron el sensor de ángulo de ataque izquierdo en Bali. Los investigadores profundizan en los datos y descubren que el sistema MCAS no tenía respaldo. El MCAS instalado en el avión se basaba en un solo sensor. El MCAS solo tomó datos de un solo sensor de ángulo de ataque, no de ambos. La mayoría de los sistemas de protección están diseñados con redundancias. Tus instrumentos funcionan. Tienes el control. Por eso, una sola falla no genera una catástrofe. Flaps retraídos. Lo que Boeing no hizo adecuadamente fue evaluar todas las demás fallas que tendría ese único componente. El sensor de ángulo de ataque defectuoso mostró erróneamente que el avión se inclinaba abruptamente. El piloto automático estuvo desactivado todo el vuelo. Y luego, justo aquí, retraen los flaps. Exactamente igual que en el vuelo anterior. Ahí es cuando se activa el MCAS y comienza a empujar la nariz hacia abajo. Hasta ese momento, los pilotos solo tenían un problema menor con los instrumentos. Al levantar los flaps, los pilotos sin saberlo activaron un problema mucho más grave. Supusimos que los pilotos sabrían cómo responder. Boeing supuso que los pilotos responderían a los cambios hechos por el MCAS, desactivando la compensación automática. Las suposiciones de Boeing eran que los pilotos reconocerían al instante la activación involuntaria del MCAS y corregirían el problema en 3 segundos. Los investigadores examinan los datos de vuelo del viaje anterior del avión para ver cómo reaccionaron los pilotos a la activación del MCAS. El primer registro del MCAS en el vuelo 43 es este. El capitán deja su columna de mandos y aplica una compensación manual. Y lucha contra el MCAS durante 3 minutos y 40 segundos antes de desactivarlo. Creo que la suposición de que iban a reconocer y actuar en 3 segundos era muy optimista, casi poco realista. Lion 610, no tengo información de altitud confiable. Los instrumentos discrepan. A diferencia de los pilotos anteriores, los pilotos del vuelo 610 lucharon con el problema durante más de 10 minutos. ¡Asciende! ¡Más! ¡Más! Y nunca lo relacionaron con un estabilizador descontrolado. Los investigadores deben comprender por qué 2 tripulaciones reaccionaron de manera tan distinta ante un mismo problema. A los investigadores les cuesta comprender por qué los pilotos del vuelo 610 de Lion Air perdieron el control de la aeronave. Después de casi 3 meses de búsqueda en el océano, finalmente recuperan el registrador de voces de la cabina y lo analizan. La grabadora fue clave en nuestra investigación, junto con los datos del registrador. La grabadora podía develar el misterio de la investigación. Lion 610, despegue autorizado. Los investigadores esperan que la grabación ayude a explicar por qué los pilotos del vuelo 610 no pudieron identificar el problema ni tomaron las medidas necesarias para solucionarlo. Rotación. Configuración de despegue. ¿Qué pasa? El sensor de ángulo de ataque defectuoso activa una serie de alertas en cuanto el avión despega. Discrepancia de velocidad. ¿Qué pasa? ¿Solicitamos regresar a Yakarta? Tren de aterrizaje plegado.
Después del despegue, el sistema MCAS se activó y el avión comenzó a inclinarse hacia abajo. El capitán nota que el estabilizador del avión está ajustando automáticamente la nariz hacia abajo y hace lo que Boeing supuso que haría. Deja la columna de mandos y usa la compensación manual para contrarrestar los ajustes computarizados. Bien, Boeing tenía razón en eso. Pero el capitán nunca menciona el problema del ajuste. Él y el copiloto están enfocados totalmente. ¿Dónde está? Velocidad. No aparece velocidad no fiable. Está ahí. La encontré. Aquí es donde encontramos diferencias significativas entre ambos vuelos. El copiloto Jarvino tarda casi 2 minutos en ubicar la lista de control apropiada para la velocidad desigual. Creo que el copiloto estaba muy saturado con tareas, y una de las cosas que hace la saturación de tareas es limitar nuestra capacidad para comunicarnos. No escuchamos ni verbalizamos las cosas muy bien. Flaps retraídos 4 grados y 75% N1. Ahí está. Cuando el sistema de compensación automático eleva la nariz, el timón grande emite un sonido característico. Cuando el timón de compensación se mueve, emite un sonido como el de un tren de carga. Es para que se note. Seguir una velocidad fiable. N1. Velocidad terrestre. Listo. Aún no lo notan. Ahí se equivocaron. El capitán no identificó que cada vez que compensaba, el sistema MCAS lo volvía a ajustar. 34 veces. Compensa la nariz 34 veces. Y no se preguntó por qué. No identificó el problema. Y no tomó las medidas correctivas que Boeing predijo que harían. En este caso particular, Boeing hizo suposiciones sobre diseño, experiencia y formación de pilotos que no tenían sentido. Toma el control un momento. Tengo el control. Los investigadores ahora escuchan otra diferencia crucial entre el vuelo 610 y el vuelo anterior. ¿Eso es todo? ¿Toma el control? No dice nada de que ha tenido que realizar más de 30 compensaciones. Creo que el capitán se sentía muy frustrado por el copiloto. Es muy... Y estoy seguro de que no quería cederle el mando. Pero sintió que debía hacerlo para averiguar qué pasaba con la lista de control. Pero como no se menciona el MCAS en el manual, no hay una lista de control que los pilotos deban seguir. ¡Va en picada! ¡Va en picada! Tranquilo. Como el capitán no menciona la necesidad de elevar la nariz repetidamente, el copiloto rápidamente se siente abrumado. Lamentablemente, el copiloto estaba muy abrumado, y mientras el sistema ajustaba la nariz hacia abajo, no respondió lo suficientemente rápido a eso. En el vuelo 610, el piloto no desactivó la compensación automática y la nariz del avión seguía bajando debido al MCAS y no se detuvo hasta que el avión se estrelló. Un minuto después de tomar el control, el copiloto observa impotente cómo el avión se precipita al mar de Java. ¡Asciende! ¡Más! ¡Más! Los investigadores de KNKT descubren que las suposiciones de Boeing sobre cómo los pilotos identificarían y superarían una compensación de nariz no solicitada en el MAX 8 terminaron siendo letales. Sin duda, no actuaron como Boeing decía que lo harían. Aquí está. Sin requerir de una habilidad o fuerza excepcionales. Los investigadores pronto descubren por qué eran tan malas las suposiciones de Boeing sobre cómo reaccionarían los pilotos. Para certificar el MAX 8, Boeing le asegura a la Administración Federal de Aviación que una tripulación promedio podría desactivar el sistema MCAS. ¿Ellos eran pilotos promedio? El capitán pasó todos sus controles. Parece un piloto competente.
El otro es todo lo contrario. Los investigadores se sorprenden por los antecedentes del copiloto. El copiloto del vuelo 610 de Lion Air había tenido problemas en su formación. Le costó mantener nivelado el avión entendiendo las complejidades. Sus habilidades de vuelo manual no eran óptimas y necesitaba más entrenamiento. ¡Va en picada! ¡Va en picada! Tranquilo. El vuelo 610 demostró que Boeing estaba equivocado sobre cómo reaccionarían los pilotos ante una falla del MCAS. ¡Asciende! ¡Más! ¡Más! Nunca lograron identificar el problema. Y luego, el capitán le cedió el mando a alguien cuyas habilidades de vuelo manual no los iba a salvar. Como resultado del accidente, Boeing emite nuevas pautas para los pilotos de los MAX 8, donde les informa sobre el MCAS y detalla los procedimientos a seguir en caso de que active una compensación de nariz no solicitada. El boletín recomienda aplicar una compensación manual y desactivar el sistema del estabilizador. Este fue un refuerzo para los pilotos que dice, hay un sistema en el avión que puede activar la compensación. Si lo hace, trátelo como un estabilizador descontrolado. Oye, enciende la televisión. Noticias de último minuto. Un avión de Ethiopian Airlines se estrelló poco después de despegar de Addis Abeba. La creencia de que la advertencia de Boeing evitaría otro accidente similar se acaba 4 meses después con el accidente de otro MAX 8. Los datos de seguimiento de vuelo muestran que la altitud del avión de Ethiopian Airlines fluctuó durante todo el vuelo. La especulación inmediata es que una vez más el culpable es el software MCAS de Boeing. En ambos accidentes se activó el MCAS, lo que generó que la nariz descendiera de manera constante. Y en ambos casos, los pilotos dejaron que el avión acelerara mucho más rápido de lo que debería. Al presentarse esas dos situaciones, se perdió el control del avión. Esta vez los pilotos sabían del MCAS y lo que tenían que hacer en caso de que se activara. Y aún así no pudieron controlar el avión. Boeing se dio cuenta de que si estos pilotos no pudieron manejarlo, otros tampoco podrían hacerlo. A pesar de la garantía de la Administración Federal de Aviación de que el MAX 8 es aeronavegable, reguladores de todo el mundo dejan en tierra la flota mundial de MAX 8 hasta que arreglen el problema del MCAS. Lo que más nos preocupaba era que todos los Boeing 737 MAX 8 que actualmente están volando por todo el mundo podrían potencialmente sufrir la misma catástrofe. Finalmente, la Administración Federal de Aviación sigue el ejemplo. Y nuestra preocupación no son los errores. Una investigación del Congreso de Estados Unidos determina que Boeing hizo suposiciones técnicas erróneas y errores de juicio que dieron como resultado estos accidentes. Es inaceptable que los pilotos no supieran sobre esto. Boeing insiste en que ha aprendido de estos incidentes y está decidida a hacer que el MAX 8 sea seguro y a recuperar la confianza del público. Boeing se comprometió a facilitarles a los pilotos desactivación del sistema MCAS. Cuando se desactive el sistema, este no podrá reactivarse nuevamente. Y está desarrollando un programa de formación para familiarizar a los pilotos con el MCAS. La historia del 737 MAX cambiará para siempre la forma en que se certifican los aviones. Y el 737 MAX claramente marcará un hito en la historia de la aviación.